Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Lizeth Lázaro Morales. Mi equipo está conformado por Medina Peña Mixi Jocelyn y Romero Bautista Omar. Nosotros estaremos explicándoles sobre las asociaciones civiles. Bueno, empezamos a platicar sobre qué es una asociación civil. Esta pues es una organización jurídica sin fin lucrativo. Persigue fines de beneficencia, culturales, deportivos, educativos. Y estas asociaciones dependen de donativos de los mismos miembros de la asociación que están representados en una asamblea general. Como disposición legal y características generales, en disposición legal de una asociación civil empieza por su fundamento jurídico y se regula principalmente por el Código Civil Federal o los códigos civiles estatales según el estado en el que se encuentra la asociación. El acta constitutiva pues debe realizarse ante un notario y que contiene el nombre, objeto social, domicilio, duración, aportación, órganos de gobierno y reglas internas. El registro público, la asociación civil debe inscribirse en el registro público de la propiedad y del comercio para tener personalidad jurídica. Obligaciones fiscales, pues primero y como cualquier persona física o moral es inscribirse ante el SAT y puede solicitar la autorización para ser donataria autorizada, que si recibe donativos deducibles. Asamblea General, es el órgano supremo de decisión y sus acuerdos deben constar en actas. Esto pues son los que determinan los movimientos de la asociación y todo. En características generales de una asociación civil, pues como primera y como ya habíamos mencionado, pues no tiene un fin lucrativo. No genera ganancias, sino fines sociales, culturales, deportivos, científicos o beneficencia. El número de personas, se constituye por un mínimo de 2 personas, tanto físicas o morales. Como personalidad jurídica, al registrarse legalmente, pues adquiere derechos y obligaciones. No hay reparto de utilidades, ya sea que, si se llega a obtener un recurso, este mismo se reinvierte para el cumplimiento de su objeto social, porque pues no tiene un fin lucrativo, no puede quedarse con algo ni generar nada. Sí generar, pero no adueñarse de eso, sino reinvertirse, como se mencionó. En órganos de gobierno, es la Asamblea General de Asociados, el Consejo Directivo o Junta Lucrativa, presidente, secretario, tesorero y etc. El nombre, en el nombre es opcional, se puede escoger el que se acorde, pero al final de este nombre debe incluirse la denominación Asociación Civil o las siglas AC. Los asociados no responden con su patrimonio personal por la deuda de la asociación civil. Esa es una responsabilidad limitada. En su duración, esta puede ser indefinida o un plazo determinado. Como se mencionó en la disposición legal, pues esto se debe mostrar o redactar en su acta constitutiva. Su proceso de constitución, es antes que nada reunir a los socios fundadores, elegir el nombre de la asociación, redactar el acta constitutiva que está expresa ante el notario y debe incluir lo que se ha mencionado, que es el nombre, domicilio, nombre de los socios, objeto social, la duración, estructura, aportación y normas internas y causas de disolución. Formalización ante el notario público, la inscripción en el registro de propiedad y comercio, inscripción al SAT, la apertura de su cuenta bancaria, el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales. En clasificación pueden ser de 3 maneras: el tipo de asociación civil, ya sea por actividad principal, que puede ser cultural, educativa, deportiva, asistencia o beneficencia, religiosas, desarrollo comunitario, derechos humanos, profesionales, etc. Como otro sería ámbito social y sería por clasificación local, estatal, nacional o internacional. Donatarias autorizadas o no. Y pues el tipo es únicamente de A2, sería donatarias autorizadas o no donatarias. Los donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos, esto nos lo explica la NIF E2 y menciona que
las entidades con propósitos no lucrativos pueden recibir donativos en diversas formas. En efectivo, equivalentes de efectivo, piezas de colección u otros activos mediante la liquidación o cancelación de sus pasivos. Los donativos recibidos en efectivo deben reconocerse por el objeto o equivalentes de efectivo, y los donativos en bienes y la cancelación de pasivos deben reconocerse a su valor razonable. Hola, yo les voy a hablar sobre la NIF 16, que tiene como nombre Estados Financieros de Entidades con Propósitos No Lucrativos. Esta tiene como objetivo establecer las normas de presentación y revelación para los estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, con el fin de proporcionar la información financiera útil y comprensible para los usuarios interesados o tales apliquen esta norma para sus entidades o empresas, tales como podrían ser donantes, beneficiarios, autoridades y otros grupos de interés que también la apliquen. Como estados financieros básicos, tenemos que las entidades con propósitos no lucrativos se deben presentar 4 estados financieros básicos. Como número 1, se presentan los activos, pasivos, el patrimonio restringido y no restringido al final del periodo. Como número 2, el estado de actividades, que como nos dice aquí es similar al estado de resultados de entidades lucrativas, va muy de la mano y es muy parecido, con algunas restricciones que podrían ser los gastos o el cambio neto en el patrimonio del periodo. Como número 3 tenemos el estado de flujos de efectivo. Este se presentan las entradas y salidas de efectivo clasificadas por actividades operativas de inversión y de financiamiento. Y como número 4, el estado de cambios, que este nos informa sobre las variaciones en las cuentas del patrimonio, distinguiendo entre recursos con restricciones y sin restricciones. En este tipo de entidades no lucrativas tenemos también ingresos tales como en las lucrativas, pero estos ingresos se clasifican de la siguiente manera. Como número 1 tenemos los donativos, que pueden ser en efectivo o en especie, las cuotas de recuperación, ingresos por eventos, rendimientos financieros y también las subvenciones gubernamentales. Los ingresos pueden estar sujetos a restricciones o libres de restricción, lo cual afecta su presentación y revelación. La importancia de esta NIF, más allá de que tiene que ser obligatoriamente para las entidades que corresponda, nos habla de que esta NIF permite que las entidades sin fines de lucro mostrar su situación financiera de una forma clara, confiable y comparable. Bien, ahora voy a comenzar con el tema de las sociedades civiles, o por sus siglas, las SC. ¿Qué es una sociedad civil? Una sociedad civil es una figura pública contemplada por el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles Estatales de México. Tal sociedad se constituye por 2 o más personas que se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para realizar un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. Como características particulares o principales en las sociedades civiles, tenemos como número 1 su finalidad. Su finalidad va a ser económica, sin especulación comercial. Como número 2 tenemos el número mínimo de socios, que por lo menos tienen que ser 2 socios. En personalidad jurídica tiene personalidad jurídica propia. En régimen fiscal general de personas morales con o sin fines lucrativos. Nombre o denominación deben llevar sociedad civil o SC, ya cualquier nombre que le quieran poner, pero al final debe decir SC o sociedad civil. Ahora les voy a hablar sobre las disposiciones legales y las características generales mismas de las sociedades civiles. Como disposiciones legales tenemos que las sociedades civiles están reguladas principalmente por el Código Civil Federal y que también se rigen por los códigos civiles de las entidades federativas en las que corresponda, así como la legislación fiscal aplicable. Incluyen la celebración de un contrato social que puede constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad y del comercio. El proceso de constitución de una sociedad civil del contrato social. Este es un documento en base de la sociedad y debe contener el nombre, nacionalidad y domicilio de los socios, objeto de la sociedad, duración de la sociedad. Como número 2, el protocolo ante el notario público. Como número 3, la inscripción en el registro público
de la propiedad y el comercio. Una vez ya teniendo toda la documentación legal y fiscal, la sociedad civil puede abrir cuentas bancarias y formalmente sus operaciones. Pues el tema que sigue es el 4.2.3, que es la clasificación de las sociedades civiles. Podemos considerar las sociedades de diferentes tipos según una serie de formas de constituirse, aunque generalmente podemos considerar las particulares si tienen un fin concreto o ámbito profesional específico, o universales cuando abarcan múltiples ámbitos y múltiples socios. También tenemos estos tipos según su constitución. Sociedad civil profesional es la que se constituye con un objeto profesional común o dentro de una o varias actividades profesionales legalmente compatibles. Suelen ser profesionales como arquitectos, abogados o contables los que se usan este tipo. La sociedad civil privada es la que se realiza mediante un documento privado entre los socios y consecuentemente tienen una personalidad jurídica a efectos reales. Y la sociedad civil particular se crea y escritura ante notario y por lo tanto tiene una personalidad jurídica. De ahí nos vamos a nuestro siguiente tema, que es el 4.2.4, que es el remanente distribuible y anticipos. El remanente distribuible es el excedente o utilidad que obtiene la sociedad civil al cierre del ejercicio fiscal, después de cubrir todos los pagos, costos e impuestos. A diferencia de las asociaciones civiles que no reparten beneficios, la sociedad civil sí puede distribuir utilidades entre los socios. Se distribuyen conforme a lo pactado en el contrato social. Puede dividirse en proporción a las aportaciones de cada socio o bajo otro esquema acordado. Anticipo a cuenta de remanente. Son pagos que la sociedad entrega a los socios durante el año fiscal como adelantos del remanente final. Aspectos fiscales. Se consideran ingresos acumulables para los socios. La sociedad civil debe retener y enterar el ISR correspondiente a dichos anticipos. Los anticipos deben registrarse como una cuenta por cobrar a los socios hasta que se determine el remanente final. De ahí nos seguimos a nuestro siguiente tema, que es el 4.2.5, que es el tratamiento contable. Bueno, el tratamiento contable de una sociedad civil debe ajustarse a las normas de información financiera y las disposiciones fiscales del SAT. A continuación se describen los aspectos principales. El registro contable de las operaciones. Las aportaciones de socios se registran como capital social. Los ingresos por servicios prestados se reconocen cuando se devengan. Se deben registrar los gastos administrativos, operativos y fiscales. Punto 2. Registro de anticipos y remanentes. Los anticipos se contabilizan como cuentas por cobrar a los socios. Al final del periodo se calcula el remanente neto, es decir, la utilidad, y se regularizan los anticipos con base en el monto que realmente corresponde a cada socio. Punto 3. Provisión de impuestos. Y el punto 4. Conciliación fiscal contable. Es obligatorio presentar la conciliación entre el resultado contable y fiscal. Y por último nos vamos con el último punto, que es el 4.2.6. Estados financieros, que es la NIF B3 y NIF B6. NIF B3. Las sociedades civiles están obligadas a elaborar y presentar estados financieros conforme a la NIF. Empezamos con la NIF B3, que es estado de resultado integral. El objetivo de esta norma de información financiera es establecer las normas generales para la presentación y estructura del estado de resultado integral, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de revelación. También nos dice que el estado de situación financiera se presenta usualmente en cualquiera de los dos formatos siguientes. En forma de cuenta, esta es la presentación más utilizada. Tradicionalmente en ella se muestran horizontalmente del lado izquierdo el activo y del lado derecho el pasivo y el capital contable, o se muestran en este orden de forma vertical. Este es el formato del activo, es igual a la suma del pasivo y del capital contable. Y en forma de reporte, este formato se presenta verticalmente. En lugar se presenta el activo, en segundo lugar se incluye el pasivo y en el tercero u último lugar se presenta el capital contable. En este formato el capital contable es igual a la diferencia entre el activo menos el pasivo. Nos dice que el estado de situación financiera está conformado por renglones, los cuales se identifican como rubros, también llamado categorías, y niveles totales y subtotales. Los rubros a su vez se integran por clases, son los distintos tipos de activos, pasivos o elementos de capital contable que integran cada uno de sus rubros.
cuya clasificación depende del tipo o giro de la entidad.